ratito no tenía luz en mi casa, así que bueno, volvió la luz, acá estamos. Si no la programaba para mañana a la mañana, había pensado. Pero bueno, salió todo bien, se portó. Bueno, antes que nada, comentarles que el viernes que viene, a esta hora, vamos a tener el parcialito, ¿sí? Dado que estamos viendo que a muchos chicos se les está complicando poder llegar de manera presencial a la universidad, ¿sí? Por lo general son los chicos de la zona, es que decidimos hacer el parcialito el viernes que viene de manera virtual, ¿bien? Y que todos puedan estar, entonces, en igualdad de condiciones, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que recién se acaba de poner los auriculares que no sé cómo se llama. Bueno, DF. Carlos. Bueno, Fabián, perdón. Bueno, chicos, la idea entonces, el viernes que viene nos encontramos de manera virtual, más de todo por si precisan que yo evacúe algún tipo de duda, ¿de acuerdo? El enunciado va a ser una tarea que va a estar disponible en la plataforma. Van a tener 2 horas para poder resolver la tarea y luego la suben. El canal para poder sacarse todas las dudas y pasar la asistencia va a ser el chat, ¿sí? Ustedes van a entrar, agregan su apellido y luego se van a hacer el parcialito. Cualquier duda que tengan, se conectan y me consultan. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? Podría repetir. Walter se le cortó. Bárbaro. El viernes que viene, a esta hora, vamos a tener el parcelito virtual. Cualquier consulta que tienen, vamos a estar conectados. Va a estar, acá el compañero dice que está paveando. Esperemos que no. Es viernes, vamos que termine la semana. Bueno, el viernes, a esta hora, parcialito. 2 horas, suben la tarea antes de las 8, ¿sí? Y yo estoy conectada por si necesitan algún tipo de consulta hacerme. Seguramente va a haber una que se llame tarea Junín y otra que se llame tarea Pergamino, porque vamos a estar en paralelo con Carlos para estar cada uno con cada comisión. ¿De acuerdo? Un compañero pregunta si es fácil. Si tiene las prácticas al día, te podría decir que es un ejercicio más de la práctica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Como les habíamos comentado, si lo aprueban, van a rendir un ejercicio menos el día del parcial. Si lo desaprueban, rinden un número dado, y si están ausentes, rinden otro ejercicio extra. ¿De acuerdo? Va a incluir hasta lo que den mañana con Nelson. ¿De acuerdo? Luego, puede haber alguna preguntita de la teoría también. Así que, una leidita a las teorías vistas hasta hoy. ¿De acuerdo? Bueno. No sabemos cuántos ejercicios son porque lo estamos armando. Pregunta el compañero. Por lo general es un ejercicio para que diseñen y después por ahí hay algún tipo de preguntitas teórico-prácticas. Bueno. ¿Tienen alguna consulta para hacerme? Si quieren habilitar el audio, lo habilitan. ¿Los parcialitos son aprobados o desaprobados? ¿De acuerdo? No es con número. El viernes 30 y después el sábado 1 de mayo es feriado. Ya actualizamos el cronograma que está en la página, ¿sí?
donde ahí dice esto de la fecha de que es el viernes 30. Ah, y acá un compañero dice, ¿y cuándo lo vamos a saber? Y bueno, depende de la voluntad de cuánto corrijamos. Calcularle una semana, ¿sí? Bueno, voy a dar comienzo a la teoría de hoy. Bueno, en esta tarde vamos a estar tratando el tema de las colecciones, ¿sí? ¿Qué es una colección? Se ve bien porque yo pierdo el foco de mi pantalla. ¿Ven bien? Sí, profesor, bien. Gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de colección en la vida real, hablamos, bien, y nos hacemos idea de que es un grupo de elementos, de más de un elemento. Pensamos en un grupo de muchos elementos. Ustedes cuando eran chicos, ¿qué coleccionaban? Coleccionaban figuritas, monedas, no sé, bolitas, billetes. ¿Qué coleccionaban? Bueno, por lo general, no sé, autitos con wheel, no sé, cosas que para que nosotros interpretemos, estábamos hablando de más de un elemento. Bien, hacemos alusión a lo que hablábamos en la vida real cuando éramos más chicos. Bueno, ahora lo mismo lo traspolamos a la programación orientada a objetos. Bien, acá la colección, ¿sí? Es una estructura que me va a permitir almacenarlos a estos objetos, ¿sí? Y cuando yo tengo una colección, tengo que poder trabajar con ella. Trabajar, ¿qué significa? Poder obtener sus elementos, recorrerlos, preguntar su tamaño, por ejemplo, ¿sí? Una biblioteca, ¿sí? Es, ¿qué cosa? Una colección de libros. ¿Qué más sabemos? Un mazo de cartas, que es en el lenguaje natural, es un grupo natural de qué? De cartas. ¿Bien? Entonces, este grupo de objetos, ¿sí? Yo los voy a almacenar, ¿bien? Los voy a almacenar en una colección que también es un objeto, ¿bien? Entonces, como dice el primer párrafo, una colección es simplemente un objeto que agrupa varios elementos en esa sola unidad. ¿De acuerdo? Y yo estas colecciones las voy a poder tener a mano para poder almacenar los elementos, recuperarlos, manipular los datos que agregué, si necesito eliminar alguno lo elimino, ¿sí? Bueno, por lo tanto, nosotros decimos que necesitamos manejar y trabajar con esta colección, que no es ni más ni menos que un objeto que agrupa varios elementos. El año pasado, ¿ustedes con qué trabajaban? Con listas, con archivos, con arreglos, con vectores. Ahí almacenaban cosas, ¿verdad? Bueno, hoy en la programación orientada a objetos, vamos a ver que los arreglos, los vectores, son objetos que almacenan objetos. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, antes de seguir continuando, necesitamos hacer una pasada rápida, porque hoy por hoy ustedes tienen que tener una noción, pero no saberlo en forma profunda, porque esto es un tema que lo ven en el segundo cuatrimestre. Pero como lo rozamos, necesitamos que lo sepan. Bueno, hay algo en la programación orientada a objetos que se llama un framework. Un framework como sinónimo de armazón, de estructura, de esqueleto. ¿Bien? Ya hay un modelo unificado
definido por los programadores de Java, ¿sí? Y ustedes piensen que el framework, ¿sí? Está establecido de tal manera que ustedes puedan utilizar lo que ya esté definido. Y hagan un armado, un esqueleto, un armazón como para ubicarlos, un framework que trabaja con colecciones. Bueno, y un framework está formado por 3 componentes: las interfaces, las implementaciones y los algoritmos. Hoy por hoy, las interfaces, ustedes no las vieron, pero para su entender, cuando yo diga interfaces, ustedes lo relacionan con una clase abstracta. ¿Se acuerdan que la clase abstracta dijimos que son aquellas que no se pueden instanciar? ¿Sí? Yo no genero ningún objeto de la clase abstracta. ¿Se acuerdan cuando una clase era abstracta? Una clase se transforma en abstracta, al menos cuando tenga un método de tipo abstracto. ¿Y cuándo un método es abstracto? Bueno, pues un método va a ser abstracto cuando no tenga ninguna implementación. ¿Y qué significa que no tenga implementación? Que esté mencionado el método, pero que no tenga codificación ahí, sino que en esa clase no está, va a estar en una subclase implementado, ¿bien? Entonces, ese es un método abstracto. Entonces, si un método está sin código, ¿sí? Es un método abstracto. Si hay un método abstracto, bien, al menos uno, indudablemente la transforma la clase en abstracta. Y repito, una clase abstracta yo no la implemento. ¿Y por qué no la implemento? Porque acuérdense, por ejemplo, en el diseño de medios de transporte, donde yo tenía avión, barco y auto, si yo tengo el arrancar implementado en la clase transporte, y yo genero una instancia de transporte, transporte es clase abstracta. Si yo hago una invocación de una instancia de transporte y le digo al transporte arrancar, no tiene codificación, ¿verdad? ¿Qué va a ejecutar? Nada, porque no hay código, ¿sí? Además, si yo le dijese arrancar al transporte, ¿cómo quién se comporta? ¿Como avión, como barco o como auto? Imposible. Entonces me encuentro con esa traba. Entonces, bueno, entonces en el arrancar pongo, si es avión, llamar avión. Si es un barco, llamar a arrancar barco. No, ahí estoy rompiendo el polimorfismo. Así que nunca implementen objetos polimórficos en una clase abstracta. ¿De acuerdo? El comportamiento lo sabe en forma específica: arrancar en la clase barco, arrancar en la clase auto, arrancar en la clase avión. ¿De acuerdo? Clases abstractas, ¿sí? Nos vienen a ayudar ¿a qué? Nos vienen a ayudar a armar una jerarquía de herencias, ¿bien? Organizándolas de manera que lo más general arriba, lo más específico abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le hablo de interfaces, piensen en eso, que es una clase abstracta. Bueno, ¿qué nos dice el framework, el armazón, la estructura de las colecciones que ya están definidas por los programadores de Java? Dice que son datos abstractos que representan colecciones. Le hace dices interfaces, les voy a decir, son clases abstractas que permiten manipular las colecciones de forma independiente de los detalles de su representación. ¿Bien? Nosotros no vamos a saber cómo está representada en la clase abstracta, cómo está implementada. La otra parte del framework, que son las verdaderas implementaciones, ¿sí? Es decir, cómo es que yo voy a estar implementando esas colecciones. ¿De acuerdo? Y después los algoritmos, ¿qué son? Son todos los
métodos que están dentro de esta interfaz, ¿sí? Que yo le voy a estar dando los algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento de una colección, bien, ubicar un elemento, ubicar el primero, ubicar el último, bueno, son todos los métodos que son útiles ¿a quién? A esta colección. Entonces, si ustedes le hablan, hay un montón de frameworks definidos en Java, ya lo van a ver en el segundo cuatrimestre, pero siempre los frameworks tienen que estar conformados por la definición de las interfaces, qué implementaciones tiene y qué algoritmos tienen, ¿bien? Ustedes, esto ya les viene de regalo, digamos, cuando ustedes implementen en algún modelo colecciones, ya van a estar utilizando lo que está definido, no lo tienen que salir a definir ustedes, ¿de acuerdo? Sí lo tienen que conocer para saber los métodos que nos ofrecen, pero ya está estipulado como una norma, ¿de acuerdo? Y se utiliza lo que hay. Si hay algo específico, tenemos la libertad como programadores luego de hacer, ¿qué? Una clase específica, bien, una clase hija que herede de algo que está hecho y ahí lo redefinimos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que ya está hecho? Bueno, en este modelo de la jerarquía de interfaces, bien, lo que ya está armado son estos dos grupos de jerarquías. Bien, de collection está conjuntos, listas y colas. Y como subclase de conjunto, conjunto ordenado. ¿Sí? Y por otro lado, hay otra jerarquía que es map. Y como clase hija, sorted map. Ahora vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿sí? Esto se los contamos porque ya está definido y porque ustedes van a hacer uso de esto que ya está brindado por la Java Foundation Classes. ¿Bien? JFC en la Java Foundation Classes. Bien. ¿Qué es lo que estamos intentando llevar? A ver, ¿cómo es entonces que yo lo voy a usar? Bueno, como les decíamos, las colecciones se organizan con las interfaces que van a manipular los datos, sin saber cómo está implementado. Y después tengo las clases concretas, ¿sí? Que no son las interfaces como clase abstracta, la clase concreta que es la que realmente le va a dar codificación a esa clase abstracta, ¿bien? Bueno, nosotros como programadores, cuando nos vamos a utilizar las colecciones, lo que tenemos que ver es qué interfaz es la que me sirve, ¿bien? Si una lista, si es una cola, si es un árbol, si es un conjunto, ¿bien? Luego, investigo cuál es la clase que implementa esa interfaz, acuérdense, interfaz, léase clase abstracta, y luego, como les decía a ustedes, si ustedes quieren armar una clase que no cubre con las expectativas de las clases concretas que ya hay, extienden una clase que ya está, es decir, hacen una subclase y le redefinen el concepto de lo que ustedes quieren anexar. Si es necesario, por lo general no suele ser necesario, con lo que hay, ahí está. Bueno, lo habrán visto el año pasado, lo vamos a refrescar. Cuando nosotros agrupamos datos, ¿sí? Pueden que estos datos estén ordenados o sin orden. Indexados, que haya elementos repetidos, que haya modelizaciones en la cual no se permiten los elementos repetidos, o que necesite almacenar un elemento compuesto por clave-valor. Bueno, ahora vamos a ir viendo qué tipo de colecciones permiten que nosotros podamos ir representando cada uno de estos tipos de colecciones de acuerdo a la necesidad que tengamos al momento de programar, ¿bien? Bueno, pero una vez que yo defino qué colección voy a utilizar, también ya está definido, y lo vamos a usar porque como está aprobado, no vamos a rompernos la cabeza si ya está y está brindado para que todos trabajemos de la misma manera, es el protocolo de iteración. ¿Bien? Es una clase
también que me va a permitir manipular esta gran colección de objetos, ¿sí? Objetos o elementos, como lo quieran llamar. Entonces, nosotros vamos a utilizar un iterador para recorrer cualquier colección y eliminar un elemento. Bueno, ¿y de qué consta? ¿Y de qué consta esta interfase o, como le llamamos, les dije, piensen hoy, interfase como una clase abstracta? Bueno, ya está definida y se llama iterator. ¿Y qué es lo que nos brinda esta interfaz? Bueno, esta interfaz, en clase abstracta, nos ofrece estos tres métodos. ¿Bien? Un método hashNext que devuelve un booleano y devuelve true si la iteración tiene más elementos. Next, que devuelve el siguiente elemento de la posición en la cual estoy parado. Y devuelve object, devuelve lo más genérico posible, ¿de acuerdo? Porque solamente esto lo que hace es trabajar sobre una colección. ¿De qué? A él no le interesa, a iterator. ¿Bien? Trabaja, devuelve, sin necesidad de saber de qué tipo es el objeto, ¿de acuerdo? Es bien genérico. Y el tercer método, bien, que es remove, que va a eliminar el último elemento que se devolvió en esa iteración. Iterator, como vemos en el gráfico, tiene información. Va a decir, el iterador tiene este vector de información, por decirlo, ¿bien? Que para nosotros es transparente. Así es como él trabaja en su funcionamiento interno. Va a saber en qué posición está parado actualmente, de cuánto estamos hablando que es la longitud de esa colección, y va a haber un link al primer elemento y un link al último elemento. ¿Bien? Entonces, de esta manera, él puede ir devolviéndonos, ¿sí?, la funcionalidad de cualquiera de estas tres, de estos tres métodos que acá está. HashNext, Next y Remove. ¿Sí? Existe otra clase abstracta llamada ListIterator, que es una subclase de Iterator. Y que ahí, esa nos sirve para trabajar ¿con qué? Con listas ordenadas. Y que esa sí permite iterar hacia adelante y hacia atrás. ¿Bien? Entonces tendrá el anterior y el posterior, no solamente next. ¿De acuerdo? Bueno, como les dije, esto ya está hecho. Esto, como viene gratis, por decirlo, como esta funciona, y lo usamos. Ahora se los voy a mostrar en un ejemplo cómo utilizo el iterador. Bueno, este es un ejemplo en el cual el iterador va a permitir recorrer los elementos de un vector. Entonces, en la primera línea, ¿qué digo? Genero una instancia de un vector. Al vector, con el método add, le agrego un string que se llama hola. En el segundo elemento del vector, le agrego otro string que se llama adiós. Es decir, que hasta acá tenemos, ¿qué cosa? Un vector con dos elementitos, hola y adiós. Genero acá, bien, una variable de tipo iterator, ¿y qué hago? Hago acá la asociación. Le digo, vector, jugá y trabajá con este iterador. ¿Bien? Entonces asocio que ¿qué? Que esta instancia va a trabajar con el iterador. Luego le pregunto, mientras en el iterador tenga hashNext, era un elemento próximo, con esta línea, system out print line, ¿qué hago? Muestro por pantalla, por consola, muestro un string. ¿Y qué es lo que muestro por string? El elemento next, que es el elemento próximo, ¿sí? Entonces, en la primera posición va a mostrar hola. Itero, ¿hay próximo? Mientras haya próximo, muestro por consola el próximo. ¿Cuál es el próximo? Adiós.
Mientras haya próximo. ¿Hay próximo después de Dios? No. Salgo del while. Entonces acá publiqué en una línea hola, en otra línea adiós. ¿Sí? Yo tengo que asociarle al iterador cuál es el objeto que quiero, la colección que quiero iterar. ¿Sí? Bueno, volvemos a ver las jerarquías. Dijimos que tenemos collection, clase hija set, clase hija lista y subclase conjunto ordenado. ¿Bien? Y por el otro lado, ¿sí? La colección de objetos compuestos, que son los maps, donde tienen clave valor. Está la jerarquía de map y de sorted map. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos elementos de la jerarquía. La clase collection representa el grupo máximo de objetos, ¿sí? No hay ningún tipo de implementación. Solamente voy a agrupar ahí lo que sea qué cosa. La funcionalidad general de todas las colecciones. ¿De acuerdo? Lo general de todas va a la clase padre. Luego, como clase hija, set. Bueno, ¿y qué es lo que tiene como cualidad un conjunto? Que no puede trabajar con objetos duplicados. Así que si estamos en presencia de trabajar con datos no duplicados, bueno, me iré para la rama de una colección tipo conjunto. Bien, si a su vez estos objetos no están duplicados, pero los tengo que tener ordenados, bueno, me inclinaré hacia las colecciones del tipo sorted set. Bien, si necesito una colección ordenada tipo secuencia, donde yo esa secuencia la tengo ubicable por un índice, bueno, voy a estar en presencia de ¿qué? Del uso de una colección del tipo lista, donde el índice empieza en 0, pero las listas sí admiten elementos duplicados, ¿bien? Porque acá lo que estamos hablando son secuencias indexadas. Nadie habla de ¿qué? De duplicados. Bueno, la otra jerarquía que era el map. Nuestro dato es un par de datos, es un dato compuesto donde tenemos clave valor. Lo que no puede haber duplicado son las claves, ¿bien? Y obviamente cada clave debe tener asociado al menos un valor. Bien, clave con valor nulo no nos sirve, es la dupla clave-valor. Si estamos necesitando que esas claves a su vez estén ordenadas, estaremos en presencia, ¿sí?, de utilizar las colecciones del tipo sorted map. Y luego, hay nuevas interfaces que son las que manejan el protocolo de las colas, las Kiwi, ¿bien? Y las listas enlazadas, que son las linked lists. Profe, Sí, el map sería las tablas hash. exactamente. Clave, valor. ¿Ustedes están viendo la estructura de datos? Las tablas de hash, profe, todavía no. No, pero para ubicarme bien. No, está bien, porque están por ahí con árboles, en estructuras de datos, ordenamientos de árboles y demás. Ahora vamos a arrancar con eso. Bueno, esto les puede servir porque está relacionado con ordenamiento después, ¿sí? Bárbaro. Bueno, este mapa, bien, que acá les presento este gráfico, ¿sí? Pueden ver realmente, ¿sí? En todo lo que les acabamos de contar están las interfaces, que son aquellas que están con línea punteada, ¿sí? Todas las que están con línea punteada son interfaces. Y las que realmente son clases concretas que implementan el código, son las que tienen la línea bien completa. ¿Bien? Entonces, fíjense que de listas recién tenemos como clase concreta array list y linked list. De conjuntos tenemos treeset, que son los árboles, y qué cosa, y las hash sets. Y después tenemos como map, hash map y tree map. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que de todo lo que venimos hablando, la mayoría son ordenamientos abstractos hasta que realmente llegamos a qué? A ver cuáles son las clases más utilizadas
las clases concretas más utilizadas, ¿bien? Es para que tengan una noción, ¿sí? La idea es que se vayan ubicando en cómo está armada esta jerarquía de interfaces, ¿sí? No es necesario que lo sepan, pero bueno, se los presentamos para que vayan empezando a tener contacto con esta presentación de jerarquía, ¿sí? Bueno, como acá decimos, las interfaces list, set y sorted set son descendientes ¿de quién? De collection. Y el concepto de polimorfismo dice, aplica a todas las clases que implementan estas interfaces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Las clases que implementan las interfaces list, las clases que realmente implementan son ArrayList y LinkedList, es lo que les comentaba recién. Para set, hashset y linked hashset, ¿sí? Y para implementar las subinterfaces sorted está treeset también. Bueno, ¿qué más? Las que implementan sets son hashset y linked hashset. Hashset, perdón. Igual, es a modo de nombrárselas, no es que las tengan que saber. Bueno, que estamos, vamos a ver ahora el comportamiento de cada una de estas colecciones. Bueno, estamos con un conjunto, ¿sí? Set tiene la única restricción que con la misma premisa de la definición en matemáticas. Un conjunto no puede tener elementos duplicados, ¿sí? Por lo general no está el orden en el dato, pero si necesitamos agregarle, bien, el tema de orden es que nos viene a ayudar la interfaz después de list order set, que le ayuda. ¿Qué tenemos? Bien, hay cosas que son de la naturaleza específica de un conjunto. Bueno, lo que más solemos preguntar en la matemática, que es si un elemento está contenido en el conjunto. Bien, entonces, nosotros vamos a tener este método que implementar, bien, para saber si este método está contenido, si pertenece al conjunto. Luego, con hashset, ¿sí? Es lo que les decía, esta es la implementación. La más usada es esta. ¿Bien? Entonces, nosotros necesitamos saber qué cosa. Si los elementos están o no están, era de las que dijimos recién. Después, otra cosa que necesitamos saber como funcionalidad, ¿sí? Es saber comparar. ¿Bien? Muchas veces queremos saber si un elemento es igual al otro. Bueno, para eso va a estar también el método implementado que significa equal. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar también? Devolver un número, dice entero, de modo tal que si dos objetos son iguales a ese número, también lo será. Esto es el hash, ¿sí? Esto es un objeto, lo hace con el método hashCode. Bueno, esto pues lo leen bien. Hash es otra forma también de ir trabajando con hashset. Luego, otra cosa, por eso, se los vamos nombrando porque no lo vamos a usar nosotros, se lo estamos nombrando. Ahora vamos a ver realmente cuál es lo que vamos a utilizar nosotros. La clase que implementa la subinterfase sorted es treeset. ¿Y qué es treeset? Bien, usa una técnica completamente diferente a la que se explica para las tablas hashset. ¿Qué hace? Va construyendo un árbol con los objetos que se van agregando al conjunto. Un árbol, dice, es una forma de computación de tener un conjunto de cosas todo el tiempo en orden. Seguramente ustedes lo van a ver ahora, como les decía, en estructura de datos. ¿De acuerdo? Van a ir viendo y van a ir viendo la metodología de cómo van ordenando y armando un treeset. Dice, la ventaja de los treesets es que el orden en el que aparecen los elementos al recorrerlos es el orden natural de ellos. La desventaja que tiene es el costo de tener que mantener ordenado este árbol.
¿bien? Que lo hace menos eficiente que HashSet. El otro tipo de colecciones, como hablábamos, es el map. Lo más conocido es el tipo diccionario, ¿bien? O se lo suele asociar con la tabla hash. Depende de distintos autores cómo lo llaman. Bien, clave, valor. Clave o key más el valor. Nosotros accedemos por la clave y luego obtenemos el segundo elemento de la dupla, que es el valor. Bueno, ¿cuáles son las clases que vamos a utilizar para poder programar y hacer los diseños ahora en nuestra práctica? Todo esto, las clases están implementadas dentro del paquete de la Java Foundation Classes, que está dentro del Java Útil. ¿Bien? No sé si pudieron ver, pero se los voy contando, todo está agrupado por tema. ¿Bien? Por en la biblioteca, dentro de paquetes, dentro de carpetas. Dentro de Java Útil están las bibliotecas, como lo llamaban el año pasado, ¿bien? Los paquetes. Y acá se encuentran estas clases que vamos a ver ahora, dentro del paquete Java Útil. Bueno, y las más básicas, que son con las que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Acá, como vemos en el gráfico, tenemos la interfaz collection, la interfaz list, ¿sí? Que hereda de collection, y las clases que realmente vamos a trabajar nosotros implementan ese comportamiento. Las clases concretas que vamos a trabajar son vector y ArrayList, ¿sí? Esta es la ramita que nosotros vamos a estar trabajando de toda la jerarquía que venimos presentando desde el inicio de la clase. ¿Bien? Ustedes acá es donde enfocan. Entonces, en list y en collection están ¿qué? Como son interfaces, ¿qué les dije? Son clases abstractas. Ahí van a estar mencionadas las funcionalidades, los métodos, las responsabilidades, pero no van a estar implementadas. Van a estar implementadas, ¿sí? ¿En qué? En la clase vector y ArrayList. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de las colecciones básicas, acá les presento a la colección vector. ¿Qué es la clase vector? Bueno, como les decía, está almacenada dentro del paquete Java Útil. ¿Qué es Java Útil? La librería estándar de las clases de Java. Bien, es la más básica y estándar. Bueno, ¿qué es un vector? Un vector es similar al arreglo, dice ya que puede almacenar y acceder a los valores, ¿sí? A través de un índice. Pero, ¿qué es lo que tenemos de diferente? Un arreglo tiene un tamaño dado. Un objeto de tipo vector crece de manera dinámica y decrece conforme vaya necesitándose. ¿De acuerdo? Yo un elemento lo inserto y lo elimino en una posición específica a través de un método. Por lo tanto, decimos que el vector, a diferencia del arreglo, no está declarado para ser de un tipo particular. Un objeto de tipo vector va a manejar una lista de referencias a clase object. Un vector maneja una lista de referencias a object y no tiene tamaño dado. ¿De acuerdo? Crece y decrece de manera dinámica. Y yo les estoy diciendo que el vector almacena referencias a objetos de la clase object. ¿Y quién es object? Ni más ni menos que mi clase mayor, mi clase padre, todo después hereda de object. ¿Bien? Entonces, el vector tiene un temita. Como él tiene referencias a instancias de clase object, tenemos que ser muy cuidadosos de no guardar peras con batatas. ¿Sí? Porque el vector almacena dinámicamente referencias, ¿de acuerdo? Punteritos a instancias de objetos. Object. Entonces ahí puedo guardar cualquier cosa.
Ahora vamos a ver un ejemplo que esto es peligroso. Sigamos avanzando. ¿Qué métodos tiene ya implementado Vector que vamos a empezar a usar en la práctica? Bueno, primero y principal, el método constructor, bien, que me genera el vector vacío. Luego tenemos la funcionalidad AddElement, que tiene como parámetro un objeto. Es decir, que va a insertar el objeto pasado por parámetro, bien, al final del vector. Luego tenemos setElementAdd, objeto índice, que nos dice que va a insertar el objeto pasado por parámetro en la posición del índice que yo le especifico. Luego tenemos el remove, ¿bien? Que elimina el objeto que se encuentra en la posición que yo le pasé por parámetro y lo regresa. Fíjense que lo que está devolviendo, ¿bien? Siempre decimos, es algo de tipo object, es lo más genérico, ¿de acuerdo? Él no tiene ni idea de lo que almacena. Para él son todas instancias de object, ¿de acuerdo? Es lo más genérico que trabaja. Luego se encuentra remove element y le pasa por parámetro un objeto. Y esto retorna un booleano. ¿Qué dice? Que va a eliminar la primera ocurrencia del objeto especificado en el vector. Como nadie nos dice que en el vector no podemos tener elementos duplicados, ¿bien? Él va a agarrar y va a ir comparando las instancias de los objetos. Elimina la primera que encuentra. En caso de no encontrarla, retornará false. ¿Bien? Luego dice, remove element add, y le da un integer como índice. Bueno, ahí ¿qué va a hacer? Va a eliminar el objeto que se encuentre en ese índice del vector. ¿De acuerdo? ¿Qué otra funcionalidad nos ofrece la clase vector? Clear, que va a eliminar todos los objetos del vector. La otra funcionalidad es contain, que retorna verdadero si el objeto dado pertenece al vector. Es decir, nos dice si se encuentra dentro del vector, verdadero o falso. Pero no nos retorna el elemento, ¿bien? Para eso estaba el otro método de recién. Luego tenemos indexOf y les pasa un objeto. Es decir, que dado ese objeto, lo busca y donde está, retorna el índice. Pero si nos retorna -1, es que no se encontraba dentro del vector. Luego, element_add, dado un índice, retorna el componente en el índice especificado. Luego, boolean isEmpty nos dice si el vector no contiene elementos, es decir, si está vacío o no. Y consize nos va a dar el número de elementos que tiene el vector en ese momento. Bueno, con todos estos métodos estamos hechos para salir a utilizar un vector. Vamos a mostrarles un ejemplo. Importamos la librería Java Util, el paquete, bien, para que pueda reconocer todos los métodos que tiene implementado la clase vector. Bien, en esta clase coche definimos un entero del número de cantidad de coches, bien, y acá vamos a generar ¿qué cosa? Vamos a asignar un número de coche. Luego, ¿qué hago? Vamos a estar imprimiendo en cada línea el string coche con el número de coche que tengo. Clase barco. Lo mismo, pasamos por parámetro un número de barco y le asignamos la numeración de este barco. Imprimimos los barcos. Cuando venimos a clase prueba vector, bien, en esta clase, no sé si ya lo vieron, pero bueno, el main es el parámetro principal con el cual damos inicio, bien, a la vida, al diálogo de todos las instancias de los objetos y cómo empiezan a enviarse mensajes. Bueno, en el main, en el parámetro principal. Bueno, ¿qué hacemos en este parámetro principal? Armo un vector de coches, bien,
usando el método constructor, ¿y qué dice? Que mientras i sea menor que 7, va a ir incrementando y al vector coche, ¿qué hace? Le agrega un elemento. ¿Y cuál es el elemento? Una nueva instancia de coche con el parámetro. Una vez va a ser 0, la otra vez va a ser 2, y así que va a ser. Va a ser 7 coches, desde 0 hasta 6 inclusive. ¿Bien? Añado los coches, que es lo que decíamos acá, en este for, ¿bien? Dentro de coche, que es el vector, voy agregando un elemento, un elemento, un elemento. Bueno, ahora tiene, ¿y qué hace? Hacemos algo que no está bien hecho. ¿Qué es? Al vector coches le agrego un elemento. ¿Y qué le pasa por elemento? Le pasa por elemento una instancia de barco con el número 7. ¿Hasta acá va todo bien? Sí, porque es lo que les decía, en los vectores yo guardo referencias a objects, es decir, como les decía, acá mezclo peras con batatas. ¿Lo agrego? Sí, hasta este instante no hay ningún tipo de problema. El tema ¿qué es? Que cuando yo lo empiezo a iterar, ¿bien? Desde coche size, es decir, hasta la cantidad de elementos que haya, itero, esto se llama customizar, es decir, querer pasar todo el elemento al tipo que sea. Yo esfuerzo, ¿y qué le digo al vector coches? Dame el elemento en la posición 0, en la posición 2, en la posición 1, 2, 3, hasta las 6, 7. Cuando yo esto le mando un mensaje y lo customizo, es decir, lo quiero forzar a pasar a ser tipo coche, va a estrellarse esto en el elemento 7 porque es una instancia de barco. Estoy queriendo pasar un mensaje a un barco siendo que es un mensaje para un coche. ¿Bien? Este error salta y explota en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Tienen que ser ustedes muy cuidadosos de qué es lo que utilizan y es lo que guardan, porque es pura responsabilidad del programador lo que guardan dentro del vector. ¿Sí? Ese es un mal ejemplo. Querer mezclar en el vector cualquier tipo de elemento. ¿Sí? Bueno, otro buen ejemplo. Este sí es un buen ejemplo. ¿Qué hacemos acá? Banda, bien, es un vector. A la banda le agrega todos los integrantes, bien, Paul, Pete, John y George. ¿Qué hacemos? Muestra ahora por pantalla la banda. Luego a la banda, ¿qué le dice? Remove el elemento, remove element, Pete. Luego dice volver a mostrar. Después, otra forma de utilizar los elementos, según el índice, es en la posición 1 está, y que le digo al vector, van.elementAdd en la posición 1. Luego, ¿qué dice? Insertar el elemento, bien, Ringo, ¿en qué? En la posición 2. ¿De acuerdo? Acá está jugando, utilizando el elementAdd, bien, el insert, ¿de acuerdo? El remove, y acá ¿qué hacen? Van size, es decir, el tamaño del vector, itero, y de acuerdo a la posición 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, hasta el tamaño que tenga, va mostrando por pantalla todos los elementos del vector, ¿sí? Nuevamente, ¿qué hacía este código? Importaba, ¿bien? Si lo querés hacer genérico, decís Java útil asterisco. Y si no, decís importo la librería Java útil vector. ¿Bien? Con vector implementás e importás solo esa clase, y si no, con asterisco te traes todo. Podés hacerla lo que más quieras, te asegurás importando el punto asterisco. Bueno, el arreglo es la forma más sencilla de colecciones. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando o vectores o arreglos. Acá, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Bueno, en este caso, ¿qué decimos? Que puntos va a ser, ¿qué cosa? Un arreglo de la clase point2D. Luego, ¿qué digo? Puntos es una instancia de 100 posiciones, ¿bien?
de tipo point 2D. Luego, ¿qué digo? Itero los 100 lugares, y en los 100 lugares, ¿qué hago? Le voy cargando en cada posición una nueva instancia. ¿Bien? Yo tengo que declarar en el arreglo de qué tipo es el dato que yo almaceno, cosa que no pasaba con el vector. ¿Bien? Yo tengo que tener en cuenta acá que con los arreglos tengo la característica del tema de eficiencia y tipo. ¿Bien? El array es lo más eficiente que tengo para almacenar y acceder a una secuencia de objetos. Es una secuencia lineal, accedo a los elementos de forma muy rápida, pero para poder mantener esto, tiene una desventaja. ¿Bien? Yo tengo que pagar esta velocidad, ¿bien? Es un precio que debo pagar, porque yo, al crear el arreglo de un tamaño fijo, no lo puedo cambiar a lo largo del objeto. Yo ahí generé un arreglo de 100 posiciones. ¿Sí? ¿Qué ocurre si no las uso todas? Desperdicio espacio. ¿Qué pasa si necesito 101 elementos? ¿Dónde va a servir? Y son muchas cosas que nosotros tenemos que evaluar al momento de ver qué estructura utilizo. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense lo que les voy a comentar. Se puede sugerir, ante este problema, ¿bien?, que generemos un arreglo de un tamaño determinado. Luego, en tiempo de ejecución, si es necesario, yo creo otro más grande y muevo todos esos elementos que me llevo a quedar sin espacio, lo muevo a otro nuevo. ¿Bien? Entonces, yo a veces, si me quedé limitada, genero otro arreglo, lo transbordo y borro el pequeño, el que me quedó de límite ya con el espacio limitado. ¿Bien? Entonces, el tema de velocidad es lo que muchas veces se evalúa respecto respecto del vector. ¿Bien? Bueno, ustedes están con necesidad de trabajar una colección con el tamaño determinado, yo les digo, ¿están seguros la que van a utilizar? Arranquen con un arreglo. ¿Bien? Es lo más prolijo. Bueno, si ustedes se ponen a leer, esto es un comentario, si ustedes se ponen a leer más bibliografía sobre collections, fíjense, ¿bien?, que existe collections con S, la clase collections en plural. ¿Bien? Esa clase lo que trabaja es el orden y la búsqueda en colecciones, que no es lo que vimos hoy. ¿Bien? La clase collections, que no es la interfaz collection que vimos hoy en singular, ¿bien?, permite ordenar y buscar elementos en listas, ¿sí? Y si ustedes en algún momento lo necesitan, bien, hacen sort y binary tree, es lo que usan, igual hashcode y comparar árboles y colecciones. ¿Me explico? Entonces, si ustedes van a profundizar leyendo sobre colecciones, busquen interfaz collection. Porque por otro lado, como les digo, está la clase collection que trabaja con colección de colecciones. ¿Sí? Fíjense en tener cuidado en ese tema. Collection interfaz es lo que vimos hoy. La clase collections trabaja con colecciones de colecciones. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Por las dudas, se los contamos, ¿sí?, que es otro tema. Bueno. Hasta acá.
¿Tienen alguna consulta? Ustedes acuérdense que todo lo que estuvimos viendo era una introducción para que ustedes sepan en dónde están parados y cómo maneja la Java Foundation Classes, ¿sí? Toda la jerarquía de clases. Luego, ¿qué es lo que está hecho y qué es lo que podemos utilizar? Ustedes van a estar utilizando en las prácticas arreglos y vectores, ¿sí? Bueno, no sé si me quieren hacer algún tipo de consulta. Bueno, Juan Cruz, gracias. A ver si vinieron después más tarde. Bueno, acá un compañero me pregunta qué hablamos en los primeros 5. En los primeros 5 minutos, lo que hablamos fue que el viernes a las 6 tenemos el parcialito de manera virtual. Comisión Pergamino va a tener una tarea, Comisión Junín va a tener otra tarea, ¿bien? Cada uno va a entrar con diferentes links y vamos a estar pasando la asistencia mediante el meeting, ¿de acuerdo? Cada uno va a tener su apellido. Chino va a estar con una comisión, yo voy a estar con otra, 2 horitas, y suben la tarea del parcialito. ¿Bien? Pero va a ser de forma virtual. El parcialito el viernes que viene a las 6. Bueno. ¿Cómo vienen con las prácticas? Mañana tienen Comisión Pergamino tiene con Nelson. Hoy pudieron tener alguna consulta con Sebastián. Sí, nos dio algunos ejemplos. Bueno. Cualquier cosa también tienen la clase el lunes con Fede. Y de vuelta el viernes con Seba, antes del parcialito, ¿sí? Ok. Bueno, profe. Bueno, chicos, si no tienen ninguna consulta, nos estamos viendo el día viernes a las 6. Vamos a estar publicando, ¿sí? Las pautas del parcialito en la plataforma. Listo, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos el viernes, que anden bien. Chicos.